las leyes. Es bueno que Mario Eduardo Espinosa Barrera, presidente de la comisión organizadora de la 35 Conferencia Interamericana de Contabilidad Guatemala 2023 hacia un futuro sostenible con ética y transparencia. Guatemala, un país listo para impactar, listo para crear experiencias inolvidables, un país listo para recibirte, el país elegido como la sede de nuestro magno evento. Te invitamos a conocer el lugar que será sede de la 35 Conferencia Interamericana de Contabilidad y del 14 Congreso Latinoamericano de Educadores del Área Contable en el mes de noviembre de 2023. Hotel Casa Santo Domingo y Santo Domingo del Cerro. Es un lugar con historia, cultura y con vistas majestuosas a los 3 volcanes que rodean la región: Agua, Fuego y Acatenango. Cuenta con jardines modernos, restaurante, centro de convenciones, capilla, museos permanentes de importantes figuras de la historia de Guatemala, galerías de arte con exposiciones temporales de artistas invitados y muchos atractivos más. Ubicado en la antigua Guatemala, ciudad declarada como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 1979, donde se vive la mágica y mística ancestral. Este será el punto de encuentro para el intercambio de experiencia, ideas y conocimientos contables, con profesionales de diferentes partes del continente americano. Serán 5 días donde contaremos con la participación de expositores de alto prestigio internacional, disertando temas clave de contabilidad, administración y finanzas, control de calidad, tributación y fiscalidad, entre otros. Reserva las fechas y asiste. 5 y 6 de noviembre de 2023. 14º Congreso Interamericano de Educadores del Área Contable. 7, 8 y 9 de noviembre de 2023. 35ª Conferencia Interamericana de Contabilidad. Inscríbete a través de WhatsApp. Más 502 5182 4313. Correo electrónico. inscripciones@sic2023guatemala.com. Visita nuestra página web sic2023guatemala.com. No te la pierdas, te esperamos. a todos ustedes que nos acompañan en la noche de hoy, lunes 10 de julio del 2023, en el webinar Extensión de Dominio, Riesgos y Manejo Preventivo, Aspectos a considerar en la auditoría forense. Hoy, como nuestra invitada especial, la conferencista y doctora María del Pilar Zuleta, le damos la bienvenida y le damos las gracias a Dios por permitirnos estar aquí la noche de hoy con todos ustedes, porque no lo estamos por casualidad, sino porque Dios lo ha propuesto así para con nosotros. Seguidamente de darle la bienvenida a cada uno de ustedes y agradecerle a la doctora por acompañarnos la noche de hoy. Extendemos un saludo también al presidente del Comité de Auditoría Forense Antifraude, quien nos acompaña del instituto, el licenciado Richard Gómez. Damos la palabra de bienvenida a nuestro querido secretario general de la Junta Directiva correspondiente a 2022-2024, al licenciado José Manuel Tejeda. Adelante, licenciado José Manuel, el escenario es todo suyo. Gracias, María. Buenas noches y buenas noches a todos los contadores que tenemos hoy del país y de otras latitudes. Estamos hoy de regocijo porque la auditoría forense se ha constituido
en la base fundamental de muchas de las investigaciones de las empresas. O sea, ya para ser contador no solamente hay que saber hacer números, contabilidad, auditoría, conciliaciones, sino ya hay que saber de auditoría forense. Hay que ir más allá. Y eso es lo que nos engrandece en esta institución, de saber que estamos cada día ayudando a que más personas puedan aprender a cómo seguir más hacia adelante, a cómo poder ser contadores universales, que el dominicano, el guatemalteco, el colombiano, el venezolano, todos los contadores de Latinoamérica podamos ejercer en cualquier parte del mundo contabilidad, auditoría, finanzas y una auditoría forense. Es una rama que está muy enfocada a encontrar errores que posiblemente en una auditoría financiera normal, a donde se hace selección de documentos, se eligen una que otra muestra, aquí no. Aquí se hacen muchas cosas diferentes. Y qué bueno que la doctora María del Pilar Zuleta hoy nos va a dar una cátedra de lo que ella sabe y expandir ese gran conocimiento que ella tiene junto a nuestro querido Richard, que siempre anda por ahí hurgando de quién nos puede ayudar a cada vez lograr que más contadores tengan más capacidad. Mientras más capacitados estemos, más lejos podremos llegar en cualquiera de las metas que nos vamos a proponer, cada uno de manera independiente y como firmas. Así que, en nombre de la Junta Directiva, la bienvenida a todos. Gracias a la doctora María del Pilar y a Richard por sus esfuerzos, y a María, que siempre se esmera junto con los otros miembros del instituto en hacer de estos webinars una cátedra de aprendizaje. Gracias y bienvenidos sean todos. Muchísimas gracias a nuestro secretario general de la Junta Directiva 2022-2024 por estar presente con nosotros en el webinar de la noche de hoy con la doctora María del Pilar. Seguidamente estaremos leyendo la reseña expuesta por el licenciado Richard Gómez de nuestra querida doctora María del Pilar Zuleta. Adelante, licenciado Richard. Bueno, antes de dar la semblanza de nuestra expositora de esta noche, agradecer a Dios que nos permite estar, ¿verdad?, compartiendo este conocimiento en la noche de hoy. María, y agradecer a Julio Miguel Castaño Guzmán, ¿verdad?, que ha sido la persona que nos ha permitido tener ese acercamiento y que ha permitido que ceda con nosotros en esta noche a propósito de este tema, la extinción de dominio, riesgo y manejo preventivo, y sobre todo de la parte de nosotros, cómo tratar en lo que tiene que ver el aspecto de la auditoría forense o el peritaje. ¿Qué podemos decir de María del Pilar Zuleta Gómez? De ella tenemos una amplia semblanza, pero ella nos pidió que lo hiciéramos de manera sintética, simple. La doctora María del Pilar Zuleta Gómez es abogada con doble titulación profesional en Colombia y en República Dominicana. En el año 2022 culminó un doctorado en Derecho con la Universidad del Externado de Colombia, con su tesis titulada Fractura del Sistema Acusatorio Dominicano por la manipulación indiscriminada del objeto del proceso penal. Tiene además maestría en Derecho Penal Internacional de la Universidad de Granada, España, y especialización en Derecho de Familia y Menores de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia. Ejerce como abogada litigante en República Dominicana desde hace más de 22 años y es docente universitaria a nivel de pregrado y maestría en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra desde hace 18 años. María, muchas gracias por permitirnos a esta clase profesional que nosotros representamos. En tu mano están los contadores públicos autorizados con mucho interés
en este tema de la extinción de dominio, sobre todo porque en él hay bastante trabajo que vamos a tener que hacer nosotros, los auditores forenses y el peritaje. A buena hora y bienvenida. Esta es tu casa. Muchas gracias, apreciado Richard, gracias por la invitación y gracias al instituto, a cada uno de los participantes por el interés que han mostrado en esta charla. La mecánica que vamos a tener es que primero voy a agotar una presentación. Les agradezco que vayan tomando nota de las preguntas que tienen. Estoy aquí para eso. Las preguntas en estos intercambios son muy importantes. Y al final, entonces, vamos a escuchar esas preguntas y a tratar de responderlas, ¿no? Así que voy entonces en este momento a, por favor, me indica. Gracias. Bien, pues, segundito, por favor. Bueno, pues en esta noche, evidentemente voy a hablarles desde el ámbito de lo que es la ley de extinción de dominio que fue aprobada en República Dominicana, es decir, voy a hablarles de cómo fue conceptualizado pues en República Dominicana la figura, para que a partir de allí pues vayamos viendo las oportunidades y aquellas alertas que deben tener ustedes como auditores forenses. Lo primero que quiero decirles es que República Dominicana tiene una particularidad que no encontramos en otras de las leyes, por lo menos las 7 que hay en América Latina con relación a extinción de dominio. ¿Por qué? Porque tenemos otros casos, digo, bastante antiguos, como por ejemplo Colombia, que tiene más de 30 años con una ley de extinción de dominio, y sin embargo no manejan este tipo de listados que ustedes están viendo aquí, tampoco lo encuentran en México, ni en Perú, ni en El Salvador. O sea, en República Dominicana y sí esfuerzo, diría yo, como por tratar de dejar todo muy regulado, o sea, todo lo que pudiera generar alguna situación especial, la tratamos de poner en esa ley de extinción de dominio, y aquí ustedes ven el resultado. Tenemos 27 hechos ilícitos, de los cuales 25, o sea, hechos generadores de la figura de la extinción de dominio, de la cual 25 son delitos. Solamente 2 los tengo en mayúscula, que es el número 21 y el número 27. El número 21 está regulado directamente en esta ley, lo que es el enriquecimiento no justificado, y el 27, aunque aparece en algunas leyes, por ejemplo en el Código Penal, que es muy antiguo, es de Francia, aparece algo de revelación de secretos también en el Código de Trabajo, pero aquí nos está hablando en sentido general del uso indebido de información confidencial o privilegiada. ¿Qué significa esto? Que la acción de extinción de dominio en República Dominicana es una figura, es una acción en justicia que se va a ejecutar para perseguir bienes, no para perseguir personas. ¿Qué tipo de bienes? Cualquier bien, mueble o inmueble. Entonces, en esto se diferencia del proceso penal, porque en el proceso penal estamos persiguiendo, o sea, investigamos una conducta humana que puede ser cometida por acción o por omisión, y esa conducta se ajusta a un tipo penal. Al final le decimos a la persona, bueno, usted es culpable de este delito, y por los daños y los perjuicios, si se ha perseguido en el mismo proceso, usted va a pagar tanto. Pero no teníamos esa mentalidad, no la tenemos, esa mentalidad de decomiso. Obtuviste, te retengo, devuelve, esto no es tuyo, esto le pertenece a la víctima o al Estado. Eso no funciona así, y por eso, pues en parte eso fue lo que motivó, vamos a decir, el establecimiento de esta ley. Ahora, ¿qué me preocupa? Empiezo a decirles, a levantarles algunas banderas. Como ustedes comprenderán, es muy claro que donde hay tráfico, terrorismo, imagínense, trata de personas, o sea, eso ni qué discutirlo, son hechos delictivos muy graves, en este caso hechos ilícitos que constituyen delitos y que están sancionados con la pena máxima en República Dominicana, que es de 30 años. Ahí no tenemos ninguna discusión. Ahora, ¿dónde es que empieza la preocupación?
La preocupación comienza donde empezamos a leer, por ejemplo, delitos tributarios. Entonces ya ahí la cosa se pone un poquito complicada. ¿Por qué? Porque en República Dominicana hay varios delitos tributarios, no hay uno solo. Entonces, uno de ellos, vamos a decir, la evasión. Ok, está bien. Pero si esa evasión representa una evasión de 100 millones de pesos, de 1.000 millones de pesos, dicen, no, pero pues, evidentemente que vale la pena que se ejecute la acción de extinción de dominio. Pero supongamos que la evasión no tiene ese carácter. Entonces, la ley no concibe una diferencia. La ley lo que establece son hechos ilícitos, pero no pone franjas, no pone límites, no pone, vamos a decir, ciertos, vamos a decir, peldaños a través de los cuales el Ministerio Público, que es el que va a investigar estos casos, aunque no son penales, diga, bueno, esto es de poco interés. Eso no lo hay. Por ejemplo, con contrabando. Entonces tenemos la misma inquietud. Y es uno de los cuestionamientos que en este momento se va a hacer a la ley y que pues veremos en el momento en que se empiece a aplicar con qué rigor se puede hacer la disquisición entre un caso grave, un caso que amerite la extinción de dominio de los bienes de las personas jurídicas o físicas que lo han cometido, y aquellos casos en que no, pero que por ejemplo haya un interés transversal por opacar un oponente o por tomar una venganza, etcétera, porque es un riesgo que hay. Y entonces el hecho de que hayamos establecido ese tipo de delitos sin distinción de gravedad, pues es hondamente preocupante. Bien, ahora quiero decirles algo. La figura, y esto es muy importante para ustedes, yo sé que el auditor llega a verificar un expediente, a verificar de manera, vamos a decir, científica, con rigor científico lo que se le está presentando, pero es importante que tengamos en cuenta que la ley parte de un presupuesto. La ley parte de un presupuesto. No hay una presunción de mala fe. Al contrario, se va a presumir, o sea, partimos de la base de que todo acto o negocio jurídico que tenga por fin adquirir o destinar bienes para ciertos usos, se ha hecho de manera lícita, se ha hecho con buena fe. Tampoco se presume el origen ilícito de los bienes. Esto es muy importante y les voy a poner un ejemplo que sucedió en Colombia, pues porque como tenemos 30 años con la ley, ya ustedes saben la cantidad de casos y errores judiciales que hemos generado. Había una familia de narcotraficantes y entonces, pues lo normal en estos nichos es que el narcotraficante privilegie a su familia. Y como en esta familia habían varios miembros dedicados a estas actividades, algunos fueron hasta extraditados a Estados Unidos, pues se partía de que todo, o sea, partieron de que todo lo que tuviera que ver de lejitos con esa familia tenía que entrar a extinción de dominio. Y dentro de ese universo, vamos a decir, entraron los bienes de la madre. Y era la madre, o sea, no era una tía, era la madre y la madre de varios hijos que fueron extraditados por narcotráfico. ¿Qué sucedió? Que la señora, ok, yo tengo la relación con mis hijos, pero yo quiero que establezcan que los bienes, o sea, yo los adquirí ilícitamente porque ella tenía los bienes desde hacía muchísimo tiempo atrás. Y con relación a varios bienes, lo único que había era una presunción simple. Como ella era la mamá de los narcotraficantes, era obvio que ellos le habían comprado aquellos bienes, que eran inmuebles la mayoría, y se lo habían comprado con dinero producto del narcotráfico. Al final, porque en primera y segunda instancia, pues la cosa no había ido bien, pero al final la Suprema Corte de Justicia dice, no, es que esto es una barbaridad. O sea, yo no le puedo decir a una persona por el hecho de ser mamá, por el hecho de ser esposa, por ese solo hecho, ya yo parto de que usted adquirió todo lo que usted tiene como producto de esa actividad ilícita, cuando hay un mínimo de prueba, y esto es muy importante para ustedes,
como hay esta presunción abriga al afectado, que es como se le llama a la persona, abriga al afectado, y el que pide la extinción, que es el Ministerio Público, debe tener las pruebas, vamos a decir, fuertes, porque no caben aquí, la prueba fuerte de que realmente estos bienes han sido originados o destinados a actividades ilícitas. De extinción de dominio nos dice en su artículo 3.4 que es buena fe y lo llama conducta diligente. Y aquí quiero que empiecen a tomar nota, por favor. Habla de una conducta diligente, exenta de toda clase de dolo y caracterizada por la observancia de un deber objetivo. Eso está en chino. Eso yo voy a tratar de ponérselo en palabras sencillas. Pero lo que está diciendo es que esa buena fe que me están presumiendo a mí, ¿verdad?, se manifiesta, debe manifestarse, me la están presumiendo, pero ella debe manifestarse ¿cómo? En conducta diligente, en una conducta donde nada de lo que se observe dé lugar o pie a considerar que yo he actuado con dolo. Y cuando hablamos de dolo, por eso le estoy poniendo aquí en la presentación, si yo arranco con la culpa levísima, esa es una falta de diligencia de una persona simplemente juiciosa. Pero ahí hay falta de diligencia. En la culpa leve es como lo que se le exige a un buen padre de familia, como que sea cuidadoso, como que sea diligente. Entonces dice, esa culpa leve se encuentra cuando se trabaja, se acciona dentro del marco ordinario en que opera el negocio. Por ejemplo, si yo lo que compro es madera, ¿cuál es la costumbre ordinaria en la compra de madera? Si yo estuve dentro de ese marco normal, lo que normalmente se hace, pues ya lo he hecho bien y no caigo en culpa leve. Ahora, lo que la ley está pidiendo es que haya una culpa grave, es decir, que haya negligencia grave, muy poca o nula prudencia y diligencia, y eso es lo que equivale a dolo. Porque para que haya extinción de dominio, no se necesita que la persona que es señalada de tráfico de inmigrantes, por ejemplo, no se necesita que esa persona haya sido condenada penalmente. Es más, puede ser que la persona la hayan cogido hace un mes con un vehículo, vamos a decir un camión, y en el camión estaba transportando 30 personas extranjeras y estaba tratando de comercializar esas personas extranjeras. ¿Listo? Todavía el proceso penal está en pañales, o sea, porque nada más lleva un mes de investigación y a la persona le dieron 1 año de prisión preventiva. Sin embargo, ya inmediatamente lo capturaron el camión y las personas y se hace el señalamiento de la trata de personas, inmediatamente se puede accionar o comenzar la acción de extinción de dominio que está estipulada más o menos para durar apenas 6 meses. Así que esto es muy importante porque el dolo del que estamos hablando aquí no es el dolo penal, sino que es el dolo cuando el dictamen de ustedes puede verificar y constatar que hubo un manejo absolutamente negligente, absolutamente imprudente, temerario. Muy bien. Ahora, voy a explicarles esto en términos más llanos. Lo que existe es la buena fe objetiva y la buena fe subjetiva. Entonces, ¿qué es lo que se pide? Lo que República Dominicana, el Estado Dominicano está pidiéndonos a todos nosotros es, en cuanto a la buena fe objetiva, que nos está diciendo todo ciudadano que quiera tener bienes aquí, tiene que tener un comportamiento leal, tiene que ser probo, honesto, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cómo se va a manifestar esa honestidad? Ese cuentico que tenían antes de que yo compro esto y esto me valió, en realidad me valió 5 millones de pesos, pero no, vamos a ponerle 500,000 pesos, que eso no se da cuenta a nadie, entonces hacemos un rejuego ahí, hacemos unas cuestiones.
Yo no recomiendo eso. No lo recomiendo absolutamente, porque cuando vengan a analizar la situación de adquisición del bien, cualquier bien que sea, un cuadro de valor, una pintura de un artista, una joya, un vehículo, un inmueble, eso me va a pasar factura, porque evidentemente allí no hubo una buena fe contractual, o ambas partes cometieron ese acto deshonesto de no poner el valor real para defraudar como quiera al Estado a través de un delito tributario. O sea que estamos como quiera metidos en el problema. Entonces, esa buena fe objetiva puede ser activa o pasiva. Por ejemplo, es activa cuando me corresponde a mí ejecutarla. Por ejemplo, un caso de eso se da con el abuso de posición dominante. Pero cuando yo tengo el deber, sobre mí recae el deber. Por ejemplo, si yo estoy adquiriendo el inmueble, es sobre mí como adquirente que está recayendo la responsabilidad de ser lo suficientemente diligente como para darme cuenta que el que me está vendiendo el inmueble es un narcotraficante o acostumbra a blanquear dinero, o sirve de testaferro, o es el chofer de una persona. Yo vi como que no tenía capacidad y como que aquello me dio duda, pero yo dije, yo estoy pagando mi dinero, yo estoy pagando. Entonces, ahí el deber de cuidado debía manifestarlo yo, y esa es la buena fe objetiva activa. Ahora, la pasiva es cuando puedo esperar, ¿verdad?, de otro un comportamiento conforme a la buena fe. Y esto es algo que ustedes deben tener muy en cuenta. O sea, ¿quién tenía la carga de ser diligente? ¿Quién tenía la carga de llevar las cuentas debidamente? ¿Quién tenía la carga de verificar? ¿Quién tenía que tener la cultura de cumplimiento? Porque aquí obviamente todo eso toma mucho valor, esa cultura de cumplimiento que opera pues de manera mayúscula para delitos de blanqueo y de lavado de activos, pues aquí va a tomar muchísimo valor, porque yo puedo establecer como afectado, no es que la responsabilidad no es mía, y ustedes como parte de las auditorías forenses que van a hacer tienen que tener eso muy claro. Muy bien. Tenemos también la buena fe subjetiva, que es la creencia de no estar actuando conforme a derecho, lesionando derecho ajeno o abusando de los derechos propios. Entonces, ¿qué significa esto? Aquí ya se basa en cómo yo manifiesto mi obrar, o sea, mi decisión, que se materializa. O sea, primero la veo en pensamiento, ¿verdad? Y ese pensamiento la materializo, o cuando se trata de personas jurídicas, acordamos, pero no hemos ejecutado. Cuando empezamos a ejecutar, estamos manifestando, vamos a decir, la affectio, lo que nos une, el objetivo común que nos ha llevado a tomar una decisión empresarial. Esa buena fe entonces puede ser simple, que solo exige que tengamos una conciencia recta, o cualificada, que es la que se exige para la ley de extinción de dominio, y es que esté exenta de culpa. Perdón. Cualificada exige dos cosas. Primero, la conciencia. ¿Y cómo se manifiesta esa conciencia? En un obrar con lealtad. Ese obrar con lealtad, ustedes lo van a ver a través de las pruebas que presente tanto el Ministerio Público como las pruebas que presente la persona afectada. Por ejemplo, si antes de adquirir un inmueble yo he manifestado toda la diligencia habida y por haber, hice todas las averiguaciones, pedí todas las certificaciones, pedí todos los historiales, o sea, hice cosas que inclusive fueron más allá de lo que normalmente haría una persona antes de concretar el negocio, para asegurarme de que todo lo que estaba haciendo en el marco de esta operación comercial, bancaria, inmobiliaria, estaba dentro del marco de la legalidad. Pues está manifestando que mi obrar estuvo apegado a derecho. Ahora, la certeza es
da la apariencia, es la apariencia en que se funda esa creencia, es decir, tiene que estar ausente de toda culpa y exige ese comportamiento diligente que me ayuda a salir del error. Y yo les voy a poner un caso. Por ejemplo, hay muchas personas, especialmente inversores, que se están dando cuenta de la importancia de estar asesorados antes de hacer una inversión importante, ¿verdad? Entonces, a mí me ha pasado, aquí van a hacer una transacción de, bueno, de muchos millones de dólares en Santiago y me piden que haga una verificación de la operación antes de concretarla porque pues era mucho dinero y no querían como que hubiera ningún margen de error. Digo, no tengo problema. Empiezo a hacer las verificaciones, o sea, me contratan a mí. Entonces, ¿qué están haciendo? Que yo estoy demostrando como adquirente. Mira, yo fui tan diligente en todo lo que hice que inclusive contraté a una persona o a un equipo para que me asesorara, me verificara, me pasara un informe. O sea, fíjense cómo ese comportamiento diligente se materializa. Lo que obviamente no se ve, por ejemplo, cuando usted, en Colombia hay una situación en este momento con la persona del servicio doméstico de una ministra, y eso le costó el puesto a la ministra y a otro ministro. O sea, así de grave ha sido la situación. ¿Por qué? Porque era una empleada del servicio doméstico. Entonces yo no puedo decir, no, es que yo fui muy diligente o lo que estamos verificando. La persona fue muy diligente porque quien hizo todo esto fue la empleada del servicio doméstico, cuando de base la persona del servicio doméstico no tenía la capacidad adquisitiva sobre el bien y por lo tanto era un trueque, era una triquiñuela que se estaba haciendo para hacer figurar el bien a nombre de un tercero y no de quien verdaderamente está dando los fondos para adquirirlo. Entonces, fíjense cómo esa conciencia y esa certeza se materializa en lo que podemos ver. Ahora, ¿quién es quien tiene que probar la mala fe? Dice que es obviamente el Ministerio Público, el que tiene que comprobar que no hubo buena fe y que obró de mala fe o con dolo. Entonces, ¿qué es lo que le toca probar al Ministerio Público? Hasta aquí pareciera que todo está muy claro, ¿eh? Se presume la buena fe y el Ministerio Público tiene que probar que yo no hice las cosas bien. Hasta ahí iríamos bien, pero ¿qué sucede? En República Dominicana, las causales de extinción de dominio están establecidos no solamente cuando una persona adquiere un bien, no solamente, ¿me escuchan? Ya, veo que se congeló la pantalla. Ok. No solamente cuando la persona adquiere el bien. Aquí quiero que presten mucha atención. En República Dominicana extendimos las causales de aplicación de la extinción de dominio a casos en que un bien que ha sido adquirido lícitamente fue destinado a una actividad ilícita o utilizado en una actividad ilícita. Si me permiten, voy a poner un ejemplo de los que he visto en América Latina estudiando la misma ley. Por ejemplo, yo puedo tener el negocio de alquiler de vehículos. Me parece que ese es un negocio que va a entrar en franco riesgo con la ley de extinción de dominio por una razón elemental. Yo tengo un negocio de alquiler de vehículos. ¿Cuál es el objeto de mi negocio? Obviamente alquilar vehículos. Ahora, yo no le puedo decir cuando llegó Juan de los Palotes, mijo, ¿y usted qué va a hacer con ese vehículo? ¿Y qué es lo que usted piensa y para dónde es que usted se va a ir? ¿Pero usted se va a ir para la playa, un hotel? ¿O usted se va a ir para dónde? ¿Usted se va a ir con un adulto o usted se va a ir con un menor? Eso no tiene sentido, digo, desde el punto de vista actual. Sin embargo, ha sucedido en los países donde hay extinción de dominio lo siguiente. Una persona alquiló un camión para transportar carga. Ni siquiera alquiló el camión con un chofer. O sea, alquiló el camión. ¿Qué sucedió? A la persona que le alquiló, ella contrató un chofer y el chofer iba con la carga. ¿Qué llevaba? Llevaba una madera.
¿En qué condiciones iba la madera? En condiciones de ilegalidad, porque la madera era un corte ilegal, no tenían la autorización del Estado. Entonces, ese corte, esa madera en ese camión constituía un delito medioambiental, tal cual como está en la ley de República Dominicana, que también están los delitos medioambientales. Entonces, ¿qué sucede aquí? Cuando persiguen al que montó la madera, pues obviamente la madera, se perdió la madera, por obvias razones, ¿verdad? Pero ¿y el camión? Entonces, ¿qué sucedió con el camión? El dueño del camión dice, pero ¿por qué yo voy a ser afectado? Yo simplemente yo alquilé el camión, yo tengo mi contrato de alquiler y yo ni siquiera tuve que proveer el chofer, o sea, yo ni siquiera sabía si iban a montar esto, lo otro, y al final, lamentablemente, se extinguió el dominio porque en los países donde, como en República Dominicana, está establecido la destinación, ese camión en ese momento nunca jamás antes había sido destinado para algo ilícito, pero en ese viajecito fue destinado a algo ilícito y lamentablemente camión venga para acá y el propietario resultó afectado. De hecho, como ustedes comprenderán, estas son cosas que generan un margen muy amplio de error en justicia y de afectación importante de terceros. Razón por la cual, debo decirlo, en México se analizó la constitucionalidad de esa posibilidad y se determinó que era inconstitucional. Eso fue en enero del año pasado. No podemos hacer esto porque vamos a terminar afectando económicamente negocios que funcionan maravilloso hasta ahora. Por ejemplo, aquí el alquiler de bienes. Quería hacerles de vehículos. Quería hacerles esa salvedad porque me parece importante que entiendan esto. Un apartamento. No, voy a poner un ejemplo. Todos los ejemplos que estoy poniendo son reales. Una persona, esto sucedió en Colombia, tenía un local comercial, o sea, como una nave, lo que aquí dirían una nave. Bueno, una nave. Hicieron el contrato, todo perfecto. El contrato llevaba como 2 años de ejecución. Allá se utilizan mucho las inmobiliarias y las inmobiliarias son supremamente formales. Todo tiene contrato, todo paga impuestos, todo tiene recibos. O sea, una cosa absolutamente formal, perfecto en cuanto a cumplimiento del establecimiento del acuerdo de alquiler. Pero ¿qué sucedió? Que en algún momento dentro de ese local comercial fue utilizado para uno de los hechos ilícitos sancionados para fines de la ley de extinción de dominio en Colombia. ¿Y qué sucedió? Llega el dueño del local y dice, señores, yo no tengo la culpa. Mire todos mis recibos, mire todos mis informes, mire las certificaciones, mire que la inmobiliaria recibía el dinero, me depositaba a mí, o sea, y esto no fue de ahora, eso llevaban más de 2 años. Y sin embargo, esto es algo que no lo hablo muy duro, pero a ustedes tengo que explicarles porque yo espero que aquí no lleguemos a ese punto. Pero la persona perdió la nave porque el propietario perdió la nave porque le dijeron, es que usted tenía un deber de cuidado. ¿Por qué tenía un deber de cuidado? Porque usted dijo, no, ya yo lo alquilé, ya yo me olvidé de eso. No, usted tiene que tener y ejecutar ciertos controles para verificar a lo largo del tiempo que ese inmueble que ha sido legalmente alquilado no esté siendo objeto de un destino ilícito. Son situaciones extremas, pero reales. Si se van a dar en República Dominicana, no lo sé, pero esto lamentablemente es lo que prevé la ley. Entonces, ¿qué tiene que probar el Ministerio Público? Eso, que se adquirió de manera dolosa o que se utilizó de manera dolosa a sabiendas de la ilicitud que pesaba sobre el bien. Eso lo dice el artículo 3.4. Pero cuando vamos al 33, ya nos dice que actuó de forma culposa o con la inobservancia de un deber objetivo. 3.4, o que no fue diligente, que no presumió razonablemente la ilicitud
Y ahí es donde la cosa se pone un poco gris. Porque entonces me pueden decir, sí, tú fuiste diligente para alquilarlo, pero no fuiste diligente para verificar que no fuera utilizado o destinado para un hecho ilícito. Entonces ahí es donde queda la zona gris. Si yo fui diligente al principio, pero no fui diligente luego, entonces ¿esto equivale a mala fe de parte mía como propietario del inmueble? Amanecerá y veremos. Por lo tanto, mi recomendación, porque la idea es que, yo sé que ustedes todos son contables, son editores, todos ustedes tienen un manejo profesional sobre estos temas y tienen clientes que a su vez están asesorando o personas que en algún momento les van a pedir, verifícame esta situación, hazme un informe, verifícame que esto cumpla o no cumpla o qué sucedió con esto, porque el Ministerio Público también se lo puede pedir. Por tanto, mi recomendación es que el afectado asuma. O sea, cuando digo afectado es cualquier ciudadano que hoy tiene un bien debe asumir con responsabilidad lo siguiente. Primero, la procedencia lícita de los bienes, la procedencia lícita de los recursos y los medios utilizados para adquirir. Por ejemplo, ya a estas alturas de la historia de este mundo, que alguien haga una operación de millones de pesos y que pretenda llevar los millones de pesos a mi oficina, pues ya de entrada yo le digo al que va a comprar o al que va a vender, óyeme, al que va a vender en ese caso le va a decir, óyeme, está raro el asunto, eso no puede funcionar así, porque si ese dinero es lícito, y no lo estamos trayendo por ahí debajo de un colchón, no estamos blanqueando dinero, o traemos un cheque de gerencia, o traemos un cheque, una transacción bancaria, sea por cheque, cheque de gerencia, cheque de cuenta, o estamos haciendo una transferencia de fondos, pero no lo estamos haciendo por la izquierda. Entonces, fíjense que la procedencia no aplica solamente sobre el bien en sí, sino sobre los recursos con los que se adquirieron el bien, es decir, que la prudencia debe ser extrema. En segundo lugar, dice el artículo 7 y 11, que la persona debe demostrar que ignoraba que el bien provenía, que fue utilizado, que fue el producto o que fue destinado para un hecho ilícito. Por ejemplo, yo he ido a distintos sectores comerciales que me han, de la economía nacional, que me han invitado a hablarles sobre el tema, y en todos los sectores el factor común es el siguiente. ¿Cómo usted demuestra su diligencia cuando usted alquila bienes? ¿Cómo demuestra su diligencia cuando usted vende servicios? ¿Cómo lo hace? Bueno, en todos los contratos que usted haga, en todos los contratos, usted lo pueden observar en México. Yo me he ido a todos estos países a buscar a ver, o sea, no he ido, sino buscando aquí por el internet a ver cómo lo hacen, y encuentro que en todos los contratos habidos y por haber que puedan dar lugar a la extinción de dominio, colocan cláusulas. Por ejemplo, si me van a alquilar un inmueble en México, te hacen firmar una cláusula que me encantó, dice que el inquilino bajo la gravedad del juramento jura, o sea, tiene con mucha formalidad, que este inmueble va a ser utilizado para vivienda familiar. Se compromete a que nunca más va a utilizar este inmueble para ningún hecho ilícito, ninguna actividad ilícita, que si acaso en algún momento tiene algún informe, que algo, una actividad, alguna situación, inmediatamente se compromete a reportar a las autoridades y reportarle al propietario. O sea, ¿qué está diciendo el propietario? Déjame tomar una iniciativa probatoria, porque aquí la prueba es fundamental, porque aunque hay una presunción de buena fe, aquí la prueba es clave. Aquí la prueba es clave. Por ejemplo, el contrato, si yo estoy alquilando una nave comercial, el contrato debe decir que a los fines de cumplir la ley de extinción de dominio, el propietario va a poder visitar el local para verificar en cualquier tiempo, sin aviso previo, que dentro del local no se esté desarrollando ninguna actividad ilícita, y hacerlo. Hacer las visitas esporádicas, dejar constancia de eso. O sea, tenemos que ser creativos. Tenemos que ser creativos porque aquí la prueba va a ser supremamente categórica.
para el afectado. También dice el artículo 27, que es una frase que me preocupa mucho, tiene que tratar de probar de que estaba impedido de conocer el carácter ilícito. Es decir, que a pesar de toda la diligencia, de todo el cuidado, de todo el control que tenía, no obstante ello, cometieron el ilícito, pero él no tenía oportunidad, forma de saberlo. También debe demostrar la buena fe de su actuación a través de lo que dice el artículo 7, la diligencia suficiente. Fíjense cómo vamos pasando de un nivel bajo a un nivel medio y luego un nivel alto. Me dicen, le presumo la buena fe. Tranquila, tranquila que te presumo la buena fe. Pero me están hablando de que tengo que ser diligente. Y entonces en el 27, en el artículo 7, ya me dicen que no es solamente que tengo que ser diligente, sino que tengo que ser lo suficientemente diligente y que yo no tuve motivos para presumir la ilicitud. Bien, entonces, ¿cómo esto se traduce en República Dominicana en aspectos ya más concretos? Por ejemplo, nadie debiera hacer una operación inmobiliaria sin verificar el inmueble, la situación del inmueble y tener constancia. Eso no es que yo fui, a mí me dijeron, no, eso no sirve. Eso y nada es lo mismo. Constatar la validez de un certificado, de un aval comercial, de un aval bancario, de una carta de lo que sea, o sea, pedir como constatación de la validez, porque, por ejemplo, yo estaba en audiencia y un juez dice, sí, pero esto es una copia y las copias pues son fácilmente modificables. Entonces tenemos que entender que hay documentación que a veces la persona llega, no, yo me confié porque ese era mi vecino. Eso, pues no, o sea, tenemos que constatar si la persona trae un certificado, si se puede constatar, se constata. Además, porque hoy día por el internet se pueden establecer muchas cosas. Uno pone su nombre, háganlo como ejercicio, yo lo estoy haciendo últimamente, ustedes ponen su nombre y aparecen fotos, aparecen imágenes, aparecen cuestiones a las que usted fue, cuestiones de las que usted habló, o sea que todo eso nos puede dar pauta de cuál ha sido el desenvolvimiento de las partes. Cuando se trata de inmuebles, el estado jurídico del inmueble, historiales de cargas y gravámenes. Yo sugiero ir, dependiendo del negocio, a impuestos internos, a Cámara de Comercio, ir a los ayuntamientos donde tienen que estar asentados este negocio, este letrero. Eso, hay muchos controles, instituciones del Estado que llevan controles, registros que pueden servir para constatar, por ejemplo, posesión, administración, negocios previos, tener tasaciones actualizadas con valores reales y trabajar sobre los valores reales y obviamente cumplir requisitos especiales para las actividades de comercio. Por ejemplo, si mi actividad está relacionada con cuestiones que abarcan derechos de autor o con cuestiones que abarcan el cumplimiento de la ley de medio ambiente, pues evidentemente yo tengo que tomar todos esos controles, todos mis formularios, todos mis formatos. Desde que un cliente entra por mi puerta, yo tengo que estarle mencionando, que me diga y que me promete y que me jure que aquí no hay ningún hecho ilícito de la ley de extinción de dominio. O sea, eso tiene que estar ya en nuestro lenguaje diario. Entonces, ¿qué carga probatoria tendría el tercer adquirente de buena fe? Esto es unos consejos adicionales que les doy en cuanto a demostrar los elementos subjetivos de su buena fe. Él debe demostrar que tiene un comportamiento honesto y recto. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, que no tiene antecedentes penales, que es una persona que trabaja, que es una persona que tiene un negocio hace tantos años, que tiene la sociedad... Perdón, que su sociedad de comercio está constituida hace mucho tiempo, que la tiene al día. Eso es muy importante, porque hay personas que, no, una compañía, pero cuando van a Cámara de Comercio está totalmente desactualizada, no presenta sus asambleas, no ha actualizado su registro mercantil. Esa no es una buena señal. También que no soy un testaferro. ¿Cómo yo pruebo que no soy un testaferro? Demostrando mi capacidad económica. No es que yo trabajo, es que yo tengo multiempleo. Yo trabajo en el día en la oficina y en la noche yo doy clase y también allá me pagan y recibí una herencia y aquí me prestaron. Entonces ahí yo junto los 5 millones, entonces yo no soy testaferro. Yo demuestro que
pues que la adquisición del bien o el origen de los fondos fue lícito. Y algo muy importante es demostrar que la persona no se ha beneficiado del hecho ilícito, que como les digo, 25 de esos son delitos. O sea, si yo no me he beneficiado, ahora yo tengo que probar que yo no me beneficié con la situación que hizo allá. Por ejemplo, yo no sabía que el que me vendió a mí era un narcotraficante. Yo no sabía. Y ahora, ¿en qué yo me beneficié de su narcotráfico? En nada, porque la casa que él me vendió a mí, él la adquirió, vamos a decir, de su papá, de herencia de su papá. Entonces, yo no entendí que de eso tuviera conexión alguna con esa actividad y yo no sabía que era narcotraficante. Estoy poniendo ejemplos que se pueden ver en la práctica con mayor detalle. Elementos objetivos, por ejemplo, se debe demostrar y verificar, que es lo que ustedes van a verificar en sus auditorías forenses, por ejemplo, que las operaciones hayan sido reales y no simuladas. De hecho, la ley habla, creo que en el artículo 69, de que si hay que levantar el velo corporativo, hay que levantarlo, porque aquí hay que saber de dónde, para dónde, quién y por qué. Dice que ni siquiera se puede interponer un fideicomiso. Ah, no, que esto es un fideicomiso y que eso no lo toca a nadie. No, eso tenemos que estar muy conscientes de que el artículo 69 dice que esa idea de que yo constituí un fideicomiso, eso no entra a extinción de dominio, eso no va. Entonces, tenemos que demostrar que es una operación real, no simulada. Tenemos que demostrar que se pagó el precio justo, no un precio irrisorio, como ocurrió aquí en República Dominicana, un caso que una familia que muchos conocen, y por intercambiarse en un bien para quitárselo a otro. Entonces dijeron que el inmueble valía como 10 pesos y el inmueble valía millones de pesos, y obviamente la Suprema Corte de Justicia en un contexto civil dice esto no es real, esto es una mentira, porque ese no es el precio. También debe verificarse que la persona haya comprado al legítimo propietario o titular, y puse entre paréntesis a un aparente, porque si el que me vendió me presentó una serie de documentaciones que me hicieron creer legítimamente que era el propietario, pues evidentemente yo he comprado o he ejecutado la operación de comercio bajo la creencia de que lo estaba haciendo con quien ostentaba el derecho. Por ejemplo, también debemos demostrar que los bienes se adquirieron en un momento en que tenían nada de oposiciones, nada señalaba de que hubiera alguna ilicitud. También demostrar que las operaciones fueron sometidas a controles bancarios, a los controles de cumplimiento de las políticas, no importa la empresa, políticas y procedimientos de cumplimiento, de que no ha habido un enriquecimiento ilícito, de que no se trató de una venta simulada, de un amague, de que era un préstamo, eso que acostumbraban antes, que era un préstamo, pero firmamos un contrato de venta, o sea, nada de eso. Y que en apariencia todo daba a indicar que estábamos frente a una situación o a un negocio lícito. Con esta gráfica termino, y es que yo recomiendo que para todo el que vaya a hacer una operación importante, para la parte pida certificación de no antecedentes penales. Para las empresas, estas son ideas mías, echando lluvia de ideas. Por ejemplo, si yo tengo duda de la legalidad de la empresa, ¿quién conoce esta empresa? Nadie da referencia. Hay empresas, ya lo están haciendo, empresas que piden a los tribunales de donde está el domicilio social de la compañía, si tienen procesos penales, pues para más o menos hacerse una idea de cómo funciona la compañía. Por ejemplo, pedir certificación cuando ya entre en vigencia la ley. Yo recomendaría en ciertos negocios que pidan una certificación a la Corte Penal de Santiago de que esta compañía o este bien no está siendo objeto de persecución de una acción de extinción de dominio en el momento en que se va a hacer la operación comercial. Identificar los 27, no son 30, los 27 hechos ilícitos en el contrato, es decir, preguntarle al que me vende o con el que hago, mira, tú me estás diciendo
que ni tú me estás vendiendo un bien involucrado con esos 27 hechos y yo te estoy diciendo que el dinero con el que yo te voy a comprar no ha sido devenido de uno de esos hechos ilícitos. También la obligación, cláusulas contractuales, por ejemplo, que si tengo una promesa de venta, o sea, esos contratos que no se agotan en un solo momento, sino que son como de tracto sucesivo, entonces en esos contratos identificar que si en algún momento el bien tiene algún inconveniente, la parte contraria tiene el deber de notificarle a esta parte que ha entrado en una acción de extinción de dominio. Mantener y actualizar periódicamente todos los registros, o sea, verificar. Yo compré un inmueble hace 20 años y yo nunca fui a registro de títulos a ver qué había pasado, nunca fui, no, eso hay que actualizarlo y mantenerlo. También tener constancias del uso lícito del bien, sean vehículos o sean inmuebles. Tener un protocolo, o sea, aplicar, implementar protocolos de debida diligencia reforzada, porque esos protocolos van a ser la muestra el día que se hagan las auditorías. Allí se va a verificar si cumplí o no con ese protocolo y ese va a ser el resguardo importante para el afectado, y fijar pues obviamente cláusulas claras con relación a la posibilidad de esta acción. Así que muchas gracias, con eso he terminado y estoy abierta a sus preguntas. Bien, muchas gracias, doctora María del Pilar Zuleta Gómez. Excelente posición la de esta noche. Creo que todos los participantes, los más de 135, están dando las gracias por compartir con nosotros esta experiencia profesional de un tema que no sé si es el mes que viene o es en este mes que entra en vigencia la ley. Ahora en este mes. Entonces, como dicen el buen dominicano. Supe por buena fuente, estaba dando una charla, habían jueces de cortes penales, que son los que van a conocer, y me dijeron que están en mucho apuro, que inclusive el Ministerio Público ha declarado que no se siente lo debidamente preparado, y parece que están tratando de buscar por lo menos una prórroga, aunque sea corta, para poder estar debidamente preparados, pero hasta ahora entra en vigencia ahora a final de julio. O sea que han pasado los 12 meses, los 12 meses que establece la ley para que entre en vigencia. Sí. Bueno, vamos a ver los participantes, si hay alguna pregunta. ¿Nos puede ayudar, María, por favor? Ok, voy a leer de aquí, Claro que sí, por del supuesto, chat. por aquí andamos. Sí. Ah, bueno, María, ok, perdón. Tranquila, licenciada, estamos en vivo, todo puede pasar. Tenemos muchas personas, excelente exposición, calidad 100. Eso es lo más importante de todo. La República Dominicana tiene una norma jurídica, esperemos sea bien aplicada, para el promover. Estamos aquí visualizando cuáles son esas preguntas que han surgido. ¿Qué debemos hacer? Un acuerdo entre el IPAR y la Asociación de Abogados para orientar a nuestros clientes para que eviten caer en una extensión de dominio. Yo sugiero, o sea, de hecho, mi recomendación ha sido, y le doy gracias a Dios que los sectores, algunos sectores lo han entendido, mi recomendación es que no se trabaje esto como temas generales. Por ejemplo, les explico. Cuando hemos hablado de extinción de dominio con el tema seguros, por ejemplo, tuve una charla específicamente para el ámbito de los seguros. Me di cuenta de que ellos tienen unos riesgos distintos, por ejemplo, los que tendrían las personas que trabajan con venta de vehículos o alquiler de vehículos, por ejemplo. Entonces, yo creo que a través de ustedes, o sea, ustedes que sí trabajan sectorizado, es decir, que pueden ver los riesgos, ustedes pueden a través de estos sectores identificar cuáles son aquellas cosas que pueden poner en riesgo el negocio, el patrimonio del negocio, y sobre todo, cuáles serían las pruebas de la diligencia que el cliente ha tenido. Eso me parece
fundamental, porque ustedes, por ejemplo, ustedes están viendo libros, ustedes están viendo negocios, ustedes están viendo la actividad comercial, el día a día, y en ese día a día pueden percibir muy claramente esos riesgos. Ahora, el acompañamiento, entiendo yo, el acompañamiento legal es necesario por efecto de que, y esto lo digo de verdad con una creencia absoluta, y es que no solamente para extinción de dominio, sino para otros temas, cuando tú tienes la prueba de lo que tú hiciste, entonces yo tengo empresas, por ejemplo, nosotros trabajamos otros temas con empresas, y esto es asesoría preventiva. O sea, es bueno la asesoría preventiva. La asesoría preventiva es decirle, mira, va a entrar en vigencia la ley de extinción de dominio. Si tú eres una inmobiliaria, tú no puedes trabajar con los contratos como tú los tenías hasta ahora. No esperes a que haya una acción de extinción de dominio, o sea, trabaja la asesoría preventiva. Ahora voy a hacer un paréntesis, sé que mi querido Richard es abogado y contable, pero voy a decirlo aquí. Pero el problema en República Dominicana es que a los abogados los forman para que echen pleito y para que ganen. La mentalidad es otra, o sea, la mentalidad es vamos a prevenir, pero como nadie sabe ahora, ¿a quién le van a ejercer una acción de extinción de dominio en agosto? Aquí nadie sabemos. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues tomemos la precaución hoy para que si mañana nos llamen, nosotros tengamos una carpetica así de gruesa donde estamos evidenciando la debida diligencia. Así que yo creo que el papel de ustedes ahí va a ser fundamental porque ustedes trabajan muy de la mano con la operación comercial, ¿no? Excelente, licenciada. Tenemos a Enemencio Herrera. ¿Puede darse el caso que el Ministerio Público esté investigando y dicha investigación no sea judicializada? ¿Qué garantía se consulta un inmueble en esa condición ante el MPB? Ante el MP, quise decir. Ok, el Ministerio Público puede iniciar una investigación por extinción de dominio y determinar que no tiene cómo probar la mala fe y puede, es decir, no aplicar la figura. Ahora, el problema, o sea, la oportunidad, voy a llamarlo la oportunidad para hablar en lenguaje positivo. La oportunidad que puede presentarse es que la ley de extinción de dominio de República Dominicana establece que pueden hacerse ciertos registros. Y debo decirles que en Colombia ha habido una muy mala experiencia con los registros. Por ejemplo, si esta casa tiene un registro de que en algún momento fue objeto de una investigación de extinción de dominio, ¿saben cuánto vale esa casa? Esa casa vale 0. Porque no hay nadie que quiera comprar una casa que un día estuvo sometida a una investigación de extinción de dominio. No sé cómo va a funcionar aquí. Lo que sé es que la ley habla de las posibilidades de esos registros. Entonces, ¿qué yo sugiero? Porque eso yo no lo puedo evitar, ¿verdad? Yo no puedo evitar que a mí me investiguen. Pero yo lo que pido es que tengamos en cuenta que si nosotros somos todos diligentes en todo lo que hacemos para tener a la mano la prueba, nosotros podemos evitar tempranamente ante el primer cuestionamiento, podemos evitar tal vez que esos registros lleguen a concretarse. Esa sería mi respuesta. Ok, muchísimas gracias, licenciada, por la Excelente. doctora, por la aclaración. Tranquila. Tenemos una aquí que dice, ¿qué pasa si un hotel 5 estrellas y en una de las habitaciones las autoridades incautan un cargamento de sustancias prohibidas? Exacto. Entonces, por ejemplo, el cuestionamiento va a ser ahí, ¿cómo entró el cargamento? Entonces la persona puede decir, depende, ¿verdad? Porque si el cargamento entra en una maleta, el hotel tiene la posibilidad de decirme, María del Pilar, abre la maleta para ver que tú no tengas droga. O sea, eso es normal, ¿no? Eso no es normal. Y yo diría que puede ser hasta tentatorio, derechos fundamentales. Por ejemplo, voy a poner un caso así. Vamos a decir que alguna persona lleva en su maleta juguetes sexuales, por ejemplo, porque va para un hotel con su pareja. Entonces, aquello de ábrame la maleta podría resultar, vamos a decir, vulnerador de otros derechos fundamentales. ¿Qué diría el hotel? Si el cargamento entró dentro de la maleta, yo no podía saberlo. Ahora,
cuando sí puede tener responsabilidad el hotel. Mijo, pero estamos viendo el video y la persona vino, vamos a decir, 7 días, vamos a decir, y trajo una maleta, pero trajo una caja que ni era de gallinas, ni era de zapatos, ni, o sea, una caja que llamaba la atención, algo que estaba fuera de lo normal. Ustedes hasta tuvieron que traer dos carritos de maleteros para ayudar a llevar la caja. O sea, de alguna manera tuvieron que cuestionarse. Entonces, fíjate cómo la forma en que se materialice el hecho ilícito va a ser determinante para saber si la diligencia que yo ejerzo dentro de la actividad normal de comercio fue suficiente o si yo no lo fui. Eso lo va a determinar cada circunstancia en particular. Excelente. Gracias por dejar esa duda clara. Seguimos aquí. Yadira Guilamo dice, en caso de inmuebles que se adquieren bajo financiación de bancos regulados, ¿puede presumir el adquiriente que el banco hizo la debida diligencia? O de todas formas, el adquiriente deberá hacer su propia debida diligencia. Muy buena pregunta, excelente pregunta. Cada quien debe hacer su debida diligencia. Y les voy a poner un caso. O sea, quien financia hace su verificación para asegurarse de que su inversión no se va a perder. Claro. Pero quien está definiendo que va a comprar esta casa en particular soy yo. Fíjense que una de las recomendaciones que hicimos en la presentación era, mire cómo ha sido el comportamiento previo de ese inmueble. Por ejemplo, si yo estoy comprando un local comercial, ¿qué funcionaba aquí? No, un día hubo un allanamiento. No, espérate. Ya eso tiene que levantarme una alerta. Entonces, la respuesta es, la diligencia debida del que financia es diferente a la diligencia que me van a exigir a mí como adquirente del bien. Puede ser que ambos perdamos, pero la diligencia que se exige para cada uno, evidentemente, es distinta. Excelente. Muchísimas gracias, doctora María del Pilar. Por aquí tenemos muchas felicitaciones. Excelente disertación. Por parte del profesor José Nicolás Cruz, licenciado, excelente disertación. Juan Carlos, en el caso de sospecha. A la doctora. Okay. Sí, en el caso de... usted tiene una pregunta. Adelante. Adelante. Estamos en vivo. Todo puede pasar. Adelante. Doctora, sin duda que la extensión de dominio en la República Dominicana se convertirá en un nuevo ambiente laboral para muchos profesionales de la contaduría pública, sobre todo aquellos que ejercen la auditoría forense y el peritaje. Toda vez de que los tribunales especializados en esta materia de extinción de dominio van a estar conscientes, como la experiencia que han vivido otros países, del cual usted ha mencionado, de ese proceso, y que se va a requerir de expertos formados en auditoría forense, pues los dictámenes que han de presentarse en las salas penales, sobre todo esta ley de dominio hace referencia que el tribunal penal conocerá en primer grado, luego dice que si se apela la primera sala de la penal de nuestra Suprema Corte, conocerá en apelación, y si no estamos de acuerdo, entonces también la ley dice que las salas conjuntas de la Suprema Corte de Justicia actuarán en casación. Entonces, viendo eso, uno llega a la conclusión de que el rol del auditor forense va a ser muy importante. De hecho, observo, antes de hacerle la pregunta y en este preámbulo, de que el artículo 226 de esta ley hace referencia que le va a permitir al Ministerio Público hacer ejercicio de la investigación. Sí. Lo que nos indica a nosotros que muy probablemente el Ministerio Público hará uso de los forenses y los peritos que tendrán a disposición el Instituto de Contadores Públicos autorizado como órgano rector por ley en materia de investigación de este tipo. Sí. Pero también el artículo 32 de esta citada ley expresa muy claramente que el sector judicial nuestro
también tienen la facultad de hacer investigación de patrimonio y ellos también podrán solicitar peritaje para conformar en este caso, confirmar en este caso, esos tipos de investigaciones. De hecho, entonces, el artículo 57 hace referencia de que los peritos van a hacer un rol importante, ¿verdad? Incluso el 63, por último, sobre la oferta probatoria, por la parte, va a permitir que el auditor forense, cuando sea contratado por un individuo que se ve afectado por una situación mal manejada, este puede requerir una indemnización por daños morales. Lo que quiere decir que va a surgir un peritaje, una auditoría forense, para determinar el daño moral, cómo convertirlo en daño económico. O sea que va a haber una cantidad de trabajo a través de esta ley que nos motiva a todos los presentes a darle atención y preocuparnos. Entonces, la pregunta a la abogada penalista: ¿qué espera usted de un auditor forense o de un perito en un momento que usted tenga que hacer uso de mostrar el medio probatorio, a sabiendas de que el dictamen pericial constituye en materia de derecho penal un medio de prueba a presentar? ¿Qué espera usted? Yo creo que aquí la clave va a ser la objetividad. Me gusta mucho esta pregunta porque doy fe y testimonio, porque ejerzo en la materia penal, de que no tenemos un ministerio público objetivo. Mi preocupación han venido, por ejemplo, personas de otros países y hemos debatido sobre el tema de extinción de dominio y me dicen, ¿por qué tienes tanto temor? Yo digo, porque conozco el Ministerio Público en República Dominicana y lamentablemente, todos hemos conocido casos donde el Ministerio Público dice, yo tengo un caso blindado, y entonces se llevan las personas de encuentro, y mientras tanto las personas están, qué sé yo, cuánto tiempo presos, pero al final todo era, o sea, no había caso blindado, ni siquiera había caso, y entonces hoy, por ejemplo, un señor 2 años preso, y le dice el juez, señor, qué pena con usted es inocente, y yo nada más miraba al señor y decía, Dios mío, entonces, ¿qué es lo que yo creo que sería la bandera que ustedes deberían levantar en todo momento? Es la bandera de la objetividad y les voy a decir por qué. Porque si yo me consolido como auditor forense en favor del interés del Ministerio Público, ojo lo que voy a decir tan importante. Esto es una regla que ni siquiera es bíblica, ¿eh? O sea, dice que la regla de oro es trate a los demás, ¿verdad? Como quieras que te traten a ti. ¿Qué sucede? Si yo me consolido como auditor forense para decirle al Ministerio Público, sí, eso se ve sospechoso, sí, le faltó, no, yo no veo que haya sido una cosa, no, la persona no fue diligente, no, la persona debió ser más cuidadosa, en fin. Si yo lo hago para favorecer la pretensión del Ministerio Público, yo tengo que tener muy en cuenta lo siguiente, que ese informe forense para un caso en un país donde está comenzando la ley de extinción de dominio puede ser un precedente que va a servir mañana para coger ese mismo sector, y esto puede traer inclusive la ruina de un sector económico en particular. Imagínense que yo como auditor forense diga, no, sí, en este caso, pero ¿cómo que alquiló un carro y no se dio cuenta? Y entonces fueron, me verificaron el negocio, todo lícito. Pero hubo una destinación con ese carro y el auditor determina ahí que ahí hubo una situación por esa situación. ¿Qué yo recomendaría? La objetividad necesaria para analizar qué ocurrió, cómo ocurrió y ojo, y para desligar que yo puedo tener este caso con esta condición en particular, pero quieren que analice otro caso, este es otro caso con situaciones particulares. Es decir, no tiendan a la generalización en estos casos, porque si ustedes tienden a la generalización, están poniendo en vilo no una persona física, no una empresa. Ustedes pueden llegar a poner en vilo sectores comerciales y esto es muy delicado porque estamos hablando de los patrimonios. Importante ese aporte, doctora. Óyeme,
para Oye, que no, para mí, para que no pequemos aquí en la clase profesional nuestra de sí, tomar atribuciones en esta materia tan seria, exacto. tan seria. Esto es una responsabilidad como la juega el médico. Entonces, doctora, partiendo de esa exhortación que usted nos hace a nosotros, a este ejercicio que nosotros llevamos con dignidad, esa ley de extensión de dominio, en uno de sus articulados, dispone que nosotros podemos ser llamados a un interrogatorio. ¿Qué pasaría si, como resultado de ese interrogatorio, al forense, al perito, el abogado que ve que ese informe está lesionando porque no está siendo objetivo, corre el riesgo de que ese abogado demande ese forense? Claro, por supuesto. Y estoy buscando en este momento que hay unos delitos, un momentico, que lo estoy verificando porque si yo falto a la probidad con mi informe, o sea, tenemos que ser muy conscientes de esto, si yo falto a la probidad con ese informe, yo puedo tener mi consecuencia, porque recuerden que el informe en este caso va a ser clave. Y si como resultado de eso, una persona pierde el bien, hay que indemnizarle y se demuestra que se generó un error judicial por eso, podemos tener una situación grave. De hecho, la ley prevé que hay casos que se pueden iniciar hasta por denuncias que sean falsas. Imagínense que se determine que la denuncia sea falsa y que esa denuncia que era falsa venga acompañada por un informe que respalda la denuncia y la denuncia resultó ser falsa. O sea, creo que ustedes tendrán una situación muy delicada y Muy delicada. Mire, yo, muy delicada. sí, doctora María, Sí, los tiempos están cambiando. sí. Desde el Instituto de Contadores Públicos Autorizados hay una responsabilidad social Sí. en lo que tiene que ver con los temas de investigación. Hasta hace poco, la cultura es de no demandar a forenses y peritos. Pero de un tiempo para acá, los criterios de demanda a los peritos y a los forenses por malas prácticas, por no adherir sus dictámenes conforme a las normas sustantivas, va a hacer que muchos que no están haciendo una práctica honesta terminen siendo sometidos a los tribunales de la República. ¿Cómo usted ve eso? Mira, yo daría una recomendación y yo la pongo en práctica, porque ustedes saben que, por ejemplo, los que trabajamos con empresas sabemos que son como los médicos. Cuando un médico te da un diagnóstico que no está muy bueno, antes de tomar una decisión, tú dices, déjame buscar una segunda opinión. Eso está funcionando mucho, por ejemplo, en mi ámbito de competencia, en la materia legal, en el aspecto legal, yo tengo 2 casos en la oficina que somos 5 oficinas de abogados. Para un caso, 5 oficinas, porque ¿qué es lo que están diciendo? Óyeme, hagan equipo. ¿Qué yo les sugeriría a ustedes? ¿Qué yo les sugeriría? Dentro de ustedes hay personas que tienen unas competencias o unas especializaciones sobre algunos aspectos. Por ejemplo, yo lo hago. Ok, a mí me contratan para un caso y yo inmediatamente digo, mira, yo soy penalista, pero yo necesito un civilista. Eso representa que a lo mejor yo si me voy a ganar 10 pesos, no me gano 10, me gano 5, me gano 6. Pero yo estoy teniendo la tranquilidad de que estoy forjando y se lo estoy diciendo a la persona, mire, esto yo no lo puedo trabajar solo. ¿Yo qué les recomendaría a ustedes si yo estuviera en el lugar de ustedes para cuidarme la espalda? Cuando se trate de informes, de auditoría forense, y por ejemplo, para ley de extinción de dominio, por ejemplo, hay una persona que tiene mucha expertise analizando, por ejemplo, los temas de los inmuebles. Lo mío es más la parte vamos a poner un caso. Entonces, hacer equipo, que los 3 firmen, porque en la multitud de consejos hay sabiduría. Yo puedo ver las cosas, ver algunas cosas y otras no, pero el que está a mi lado puede darme pautas y podemos al fin y al cabo, porque creo que eso le va a dar mayor solidez a los informes. Yo creo que mientras cogiéramos mayor experiencia como auditores forenses,
yo me cuidaría la espalda, o sea, me la cuidaría yo y se la cuidaría a quien me esté pidiendo el informe, bien sea el Ministerio Público o el afectado, para no caer en el plano de las especulaciones y que por la falta de experiencia con relación a esta ley yo no vea todo lo que tenga que ver. Yo recomendaría por lo menos que 2 o 3 se junten, miren, verifiquen, o hago el informe, mandémosle una segunda verificación, yo lo hago. Y eso me encanta, porque uno así verifica y tiene la decisión que se vaya a tomar, sea bien de parte del afectado, sea bien de parte del Ministerio Público, sea bien de parte del juez, va a decir, bueno, pero este informe viene bien sólido, bien conformado. Yo creo que esa sería una buena recomendación mientras ustedes cogen un poquito más el piso y la experiencia para ese tipo de informes. Sí. Excelente. Si no hay otra pregunta más, María, que se le pase a la doctora. Esta ley será de gran importancia, por ejemplo, la renta en lo local comercial y un mecánico que desarma carros y vende piezas robadas. Los propietarios tendrán más cuidado en rentar sus locales comerciales. Sí, qué bueno el ejemplo de las autopartes, creo que es que se llama aquí cuando, por ejemplo, vamos a decir, yo necesito unos espejos porque robaron los espejos de mi carro, ¿verdad? Los espejos originales, y yo voy y los busco en un local comercial que yo sé que son nuevos, pero son robados. Entonces, el dueño de ese negocio no puede alegar el día de mañana, no, pero a mí me lo trajo un Juan de los Palotes y yo no sé de dónde salió ese bien. Esos negocios están llamados a formalizar la adquisición de sus bienes, porque está claro que esos espejos robados los venden en esos puntos donde aceptan esos espejos robados. En agosto ya esos negocios deben estar bajo la lupa de una extinción de dominio. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Esas personas que están acostumbrados a trabajar con esos sectores comerciales donde a mí no me importa, yo lo compro, no importa dónde venga, eso está llamado a desaparecer, deben ejecutar sus controles. Por ejemplo, lo mismo para personas que compran ropa. Voy a poner un caso. Personas que compran ropa, no, que me trajeron 5 camisetas y decían marca Nike o tenis marca Nike, pero eran obvio que no eran originales y yo los compré porque vinieron y me los vendieron. Eso puede afectar el bien porque está afectando los derechos de autor y ese es uno de los hechos ilícitos. Entonces, fíjense que el negocio más grande, más chiquito, el emprendimiento, tiene que tener sus propios controles para verificar que todo lo que está adquiriendo, lo que está vendiendo, lo que está transitando, lo que está destinando, lo que está utilizando, lo haga dentro del marco de la legalidad. Alguien preguntaba allí, Jovila, ¿y si yo sospecho de algo, qué hago? Pues no haga la transacción, no preste el servicio, no se inmiscuya en el negocio. ¿Y por qué? ¿Por qué no me inmiscuyo? Porque tengo duda y yo tengo que tener constancia de la diligencia. Tengo duda y prefiero no hacer el negocio. Entonces es mejor no tener un negocio que tenga un riesgo a asumir el riesgo y que cuando llegue a la extinción de dominio perdamos el patrimonio. El maestro Alvin Ibarra es un abogado panameño, penalista también, que ha manejado diversos temas. Tiene una pregunta, creo que sería la última pregunta, maestra, para no abusar tengo que dar clase ahora, me están esperando mis alumnos. Vamos a ver, permítele esa pregunta, la última. Adelante. Sí, por favor, María, a Alvin. Adelante, licenciado Alvin. Ángel. Sectores de riesgo. Pudiéramos tener una segunda jornada como para intercambiar esas inquietudes y ver algunas recomendaciones. Creo que sería importante para ustedes y yo obviamente estaría... Sí, doctora, porque quedaron aquí unas inquietudes por parte de la licenciada Andrea Josefina. ¿Cómo afecta al contador en términos general esta ley? Bueno, en principio no, ¿verdad? Pero recordemos que en todo lo que nosotros hagamos, en este caso en el de ustedes de prestación de servicios, nosotros tenemos que tener las debidas diligencias. Por ejemplo, nosotros podemos estar trabajando con negocios que van a requerir de nosotros informes firmados por los contables. Esa firma va a valer oro, porque ese negocio va a decir el día de mañana, mire, yo estoy respaldado por un contable.
Entonces, si ese contable ha hecho un informe, o sea, no quiero pues, pero hay personas, hay contables, vamos a decir, que se pueden prestar, ¿verdad? Para firmar ahí situaciones que son irregulares, yo los llamaría a una seria reflexión con relación a esto, porque en principio puede que no esté mi bien afectado porque yo soy simplemente el contable, pero sí pudiera dar lugar a que usted sea perseguido penalmente. Porque la idea del Estado Dominicano no es solamente perseguir los bienes, es desmontar las estructuras criminales. Entonces creo que ahí sería importante una reflexión personal y profesional, ¿no? Sí. Doctora María, Perfecto. parece ser que Alvin no va a hacer la pregunta. Me dijo, está bien, será en otra ocasión. De todo modo, Tenemos que hacer una segunda parte, creo que quedaron muchas dudas todavía, es un tema que tiene mucha tela para cortar. Ajá, lo que Tiene mucha podemos tela para hacer cortar. es que ustedes se tomen unos días para que vayan viendo con los sectores comerciales donde trabajan y pudiéramos aprovechar este escenario para contestar algunas de esas inquietudes o dar algunas recomendaciones que pudieran llevar a la práctica. Creo que sería... No, excelente. le tomamos la palabra, doctora, ya. Eso está Ya el ya secretario tomado. autorizó, estamos Porque listos. es que este tema de... Para mí ideal que fuera en agosto, que descanso de la universidad, o sea... Claro, claro, es que este tema de extinción de dominio es tan amplio y tan complicado y tiene tantos Muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos la noche de hoy. Agradecidos con usted. Esta es su casa, el Instituto de Contadores. Gracias al licenciado Richard también por acompañarlos, por esta comisión tan esmerada que ha hecho una pauta fundamental en el instituto cuando se trata de este tipo de temas que hoy están en la palestra, que hoy es el tema central de un país y de ello se rige. Bueno, Muchísimas es gracias a importante usted. que la doctora tenga conocimiento que el Instituto de Contadores Públicos Autorizados tiene un banco de datos de auditores forenses donde los abogados de los tribunales de la República también pueden acudir y van a encontrar personas preparadas en materia de peritaje y auditoría forense. A mí me sirve mucho porque, sí, a mí me sirve mucho la información y de hecho cuando hablamos lo comuniqué en la oficina porque yo creo mucho en la asesoría preventiva, en la verificación de información, yo creo mucho en eso. Así que muchísimas gracias. A usted, doctora, por acompañarnos la noche de hoy. Será hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias a nuestro secretario, al presidente del Comité de Auditoría Forense y por supuesto a la doctora que nos acompañó la noche de hoy. Será hasta una próxima oportunidad. Muy buenas noches para todos ustedes. Dios les bendiga grandemente. Muchas gracias, doctora. Feliz noche. Gracias.